Bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 del curso Análisis y Diseño de Estructuras Metálicas con SAP 2000. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diseño de miembros de acero. Para antes de iniciar con el diseño propio de los elementos de acero, es necesario comprender que hay algunas propiedades mecánicas que debemos de conocer antes. Estas propiedades, por ejemplo, una de las principales es la compacidad 10 voltios de los elementos de una sección de acero. Esta propiedad no es necesaria para todos los tipos de diseño que se van a hacer. Nosotros debemos de recordar que debemos diseñar los elementos tanto a fuerzas axiales, que estas mismas fuerzas axiales se dividen en dos, entre acción y compresión. A fuerzas de flexión tenemos que diseñar también los elementos a fuerzas de corte, otros agregados para pernos, etcétera, otros tipos de diseño adicionales. Además de que debemos de considerar lo que es las fuerzas combinadas, ¿no? ¿Qué significa fuerzas combinadas? Que vamos a diseñar frente a dos, tres tipos de fuerza al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, elementos que pueden ser como columnas. Sabemos que las columnas están sometidas tanto a flexión como a compresión y en algunos casos a tracción. Además que también el corte, o sea, ahí se puede diseñar para los cuatro tipos de fuerzas al mismo tiempo, ¿no? O tres, ya que una sería las fuerzas axiales. O en el caso de vigas, ¿no? Que sabemos que las vigas trabajan principalmente a flexión y a corte también. Hay otros elementos en los que sabemos que solamente se va a trabajar con fuerzas axiales, ¿no? Que serían las barras de una armadura, ¿no? Una armadura de acero, de una cercha. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esto de compacidad 10 voltios de los elementos de una sección de acero? A ver. Nosotros, por ejemplo, el perfil que más usamos nosotros, o que la sección que más usamos al diseñar en acero, son los perfiles conocidos como I. Algunos los conocen como H. Ahora, estos perfiles tienen tres elementos. Uno viene a ser ala superior, que es la de arriba. Luego tenemos el alma, que es la central. Y por último el ala inferior, ¿no? Ahora, se puede agrupar y decir alas y alma, pero a veces se tienen los casos en que el ala superior es de longitud distinta al ala inferior, o al revés, ¿no? El ala inferior es de longitud mayor al ala superior. Esto depende mucho de la sección que se vaya a necesitar, o también de las condiciones que se tengan, ¿no? Sabemos que los perfiles de acero se pueden obtener de forma armada o de forma soldada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener tres platinas y soldarlas para tener este nuevo perfil. ¿Esto por qué? Porque podemos reciclar los aceros, ¿no? Puede que se haya trabajado con platinas antes y ahora se necesiten perfiles y se puede aprovechar esa platina sobrante y formar perfiles y nuevos, ¿no? Etcétera. Igual en el caso de que tengamos perfiles, otro tipo de perfiles que son comunes, que son los L, esto ya no se tendría sentido llamarlos alas o llamarlos almas, o incluso se podrían denominar solamente alas, pues, ¿no? Pero no tiene sentido llamar alas y almas. Pero cada uno de estos miembros sí van a tener un comportamiento propio, ¿no? Cada uno de estos miembros va a tener un comportamiento propio dependiendo de cómo es que vayan a actuar las cargas sobre este elemento, ¿no? Ahora ya que tenemos entendido qué son los elementos de una sección de acero, vamos a entender que hay una división entre los elementos. Aparte de lo que conocemos como alas y almas, hay una diferenciación de acuerdo a su comportamiento mecánico, ¿no? Y este comportamiento mecánico depende exclusivamente de las propiedades como elasticidad, esfuerzo de fluencia y
de las propiedades de longitudes, tanto como espesor como largo, ¿no? O ancho. Ahora acá tenemos algo que se denomina sección compacta, que es la sección transversal capaz de desarrollar totalmente la distribución de las tensiones plásticas y poseer una capacidad de rotación aproximadamente antes de experimentar el pandeo local. El pandeo local es algo que vamos a conocer después, pero como adelanto es importante entender que acá, como dice, que las secciones compactas desarrollan totalmente una distribución de tensiones plásticas. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que en el diseño sabemos que los elementos se comportan de una manera dúctil y luego llega un momento de plasticidad. A ver, vamos acá a graficarlo. Nosotros tenemos una gráfica de cómo se va a comportar el elemento metálico. Sabemos que se va a comportar de una manera similar a esta. Ahora, lo que nosotros tenemos es que, nosotros tenemos que, de acuerdo a la gráfica de fuerzas de deformaciones, nuestro elemento metálico se va a comportar de esta manera. Ahora, cuando estamos acá, estamos en la zona elástica. Cuando estamos acá, estamos en la zona plástica. Y cuando estamos acá, estamos en una zona de transición. Ahora, ¿qué significa la zona plástica? Que todo el elemento se está deformando. Entonces, ¿qué nos dice la sección compacta? La sección compacta nos dice que la sección va a ser capaz de desarrollar totalmente la distribución de las tensiones plásticas. Es decir, que toda la sección, todo el elemento va a desarrollar totalmente la distribución de las tensiones plásticas. O sea que todo el elemento se va a estirar. Ahora, tenemos otro tipo de sección que se llama sección con elementos esbeltos. ¿Qué quiere decir? Que posee elementos con suficientemente esbeltez para que ocurra el pandeo local en el rango elástico. ¿Eso qué significa? Que el elemento va a estar dentro de esta zona, en la zona elástica, ¿no? Aquí se va a estirar, y como va a estar dentro de la zona elástica, luego de que se termina la carga, va a regresar a su comportamiento inicial. O sea, antes de que ocurran las cargas sobre él. Y tenemos el tercer caso, que es una sección no compacta, que dice que la sección es capaz de desarrollar su tensión de fluencia en elementos antes de que ocurra el pandeo local, pero no puede desarrollar una capacidad de rotación de 3. ¿Esto qué significa? Que el elemento va a desarrollar lo que es su tensión en la zona de fluencia, o sea, puede regresar, pero a diferencia de los elementos esbeltos, este no puede desarrollar una capacidad de rotación. Esto puede que no quede muy claro ahorita porque aún falta entender lo que es el comportamiento del pandeo o pandeo local en este caso, pero va a quedar más claro conforme vayamos avanzando y lleguemos al concepto de pandeo local. Ahora, esto de compacidad y esbeltez se usa solamente exclusivo en la parte del diseño a compresión y en la parte del diseño a flexión. En lo que es tracción no, porque cuando nosotros sabemos que cuando hay elementos en tracción no se genera lo que es el pandeo. Igual tampoco cuando hay corte tampoco se considera lo que es el pandeo. Solamente en casos de compresión y en casos de flexión. ¿Por qué en casos de flexión también? Porque nosotros sabemos que la flexión es cuando se realizan momentos. Y los momentos se pueden dividir en un par de fuerzas, ¿no? Un par que una zona va a estar en compresión y la otra en tracción. Por lo mismo que una zona en compresión puede ocurrir lo que es el fenómeno del pandeo. Ahora, ya que hablamos del pandeo local, como les comentaba, lo anterior de compacidad y esbeltez solamente se produce en compresión
o en flexión. Ahora, cuando hay compresión, los elementos, las secciones se van a clasificar como esbeltas y no esbeltas. Y cuando hay flexión, las secciones se van a clasificar como compactas, no compactas y esbeltas. Cada uno de estos se van a disgregar mejor o se van a entender mejor cuando lleguemos en el momento del diseño de cada uno. Ahora, también tenemos lo que es la clasificación de los elementos según sus condiciones de borde. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo estén bordeados los elementos de una sección, se van a dividir tanto en elementos atiezados como en no atiezados. Elementos atiezados son los elementos planos en compresión cuyos bordes se encuentran restringidos, y los no atiezados por lo mismo son los que al menos uno no se encuentra restringido. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar de ejemplo el más común que tenemos. Igual que antes, un perfil. ¿Qué es un perfil? Tenemos tres elementos: ala superior, ala inferior y alma. Ahora, el alma vemos que tiene acá una restricción y otra restricción, tanto al inicio como al final restringidos. Entonces, este es un elemento atiesado. Atiesado. Ahora, en el alma superior, en el ala superior nosotros tenemos todo este es el ala. Ahora, por acá no está restringido, por acá no está restringido. Entonces es no atiesado, no atiesado. Ahora, igual en el ala inferior, no restringido, entonces es no atiesado. Algo adicional que se tiene que considerar es que realmente nuestro análisis para las alas no debería ser así. Acá lo podemos considerar así, pero vamos a ver que después, a la hora de diseñar, el análisis no va a ser completamente así, sino que en el caso de las alas nosotros tenemos acá un punto donde sí va a haber una restricción del ala. Entonces, para nosotros, lo que vamos a considerar como ala, si bien es todo va a ser lo que va a resistir, en el caso de ver si está atiesado o no, vamos a considerar solamente la mitad de la sección. Entonces acá tenemos una restricción, pero acá no tenemos una restricción. Igual en el otro lado, ¿no? Acá va a haber una restricción, pero por acá no va a haber una restricción. Entonces, en lo que vamos a considerar como cálculos, para ver si va a haber restricciones o no, siempre se va a considerar lo que es la mitad. La mitad. Igual en el caso de abajo, ¿no? La mitad solamente. Por ejemplo, otros perfiles que son comunes son los perfiles L, que tenemos para el caso del miembro 1 tenemos no hay restricción, pero acá sí hay una restricción. Entonces, igual, como hay uno que no es restringido, es no atiesado. Y el otro caso va a ser igual, pues, ¿no? Acá va a haber una restricción por el otro elemento, y por acá no, pues, ¿no? Va a ser no atiesado, ¿no? Igual es no atiesado. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, acá está su nombre en inglés, que es stiffness and unstiffness, que quiere decir no rígido o rígido, o atiesado o no atiesado, ¿no? Ahora también tenemos el concepto de área bruta, que esto, igual que en concreto armado, se refiere a toda la sección del área. O sea, si tenemos un perfil rectangular, B por H, ¿no? En el caso de los perfiles L sería, o bueno, en el caso de los perfiles I o los perfiles L, en el caso de los perfiles I, tenemos que va a ser
todo el área, ¿no? ¿Cómo calculamos el área? Bueno, acá ya dependería deberíamos de considerar dos cosas. Si es un perfil rolado, no es un rectángulo propiamente dicho. Va a tener cierta curvatura. Entonces, esto de acá se sacaría de tablas. Y si es un perfil soldado o armado, la suma de las áreas, porque serían rectángulos, ¿no? Igual en el caso de otro tipo de perfiles que pudieran considerar, de la misma forma, siempre que sea rolado, los datos, la mayoría de los datos de las propiedades geométricas van a ser obtenidos de tablas. Y si es soldado, ya tendrías que calcularlo, ¿no? Propiamente. Y tenemos lo que es el área neta. El área neta de un miembro es la suma de los productos de los espesores por sus respectivos anchos netos. O sea, si el área bruta es espesor por el ancho, el área neta va a ser lo mismo. Espesor por el ancho neto. Ahora, el ancho neto, ¿de qué depende? Va a depender de acá tenemos una serie de características. ¿Cuál es la diferencia del ancho neto y del ancho bruto, se podría decir? La principal es, bueno, el principal ejemplo es que nosotros cuando tenemos un perfil y por ejemplo nosotros vamos a unir este perfil con otro perfil, digamos un perfil más ancho, más grueso, es que por aquí se va a unir mediante un pasador o un perno. Entonces acá va a haber un hueco. Bueno, pues 2, 3 huecos, ¿no? Pero acá para el ejemplo un hueco. Entonces, en esta parte de acá, nosotros vamos a tener lo que es el área bruta o el AG. Que si nosotros vemos este corte se va a ver como un rectángulo. Y ahora, en el caso del área neta, vamos a tener que considerar este corte de acá. ¿Qué es lo que se va a ver? Se va a ver así, ¿no? Acá las líneas punteadas para representar que está vacío. Entonces, aquí va a ser menor, pues. El ancho neto no es exactamente esto de rojo, ¿no? Exactamente no es así. Hay ciertos criterios que se tienen que considerar para ver cuál va a ser el ancho neto. Porque, por ejemplo, uno de los criterios es que nosotros sabemos que podemos medir el hueco, pero ¿qué pasa si tenemos 3 huecos? ¿Vamos a restarle los 3 huecos? Realmente no. Bueno, esto lo vamos a explicar en un momento, conforme avancemos. Por ejemplo, acá que nos dice, para calcular el área neta para tensión y corte, la perforación para alojar un conector deberá aumentarse 2 milímetros aproximadamente, un 16avo de pulgada, respecto a la dimensión nominal de la perforación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, vamos a unir los dos elementos por un perno que va a ser un perno de 5 octavos, por decirlo. El hueco no va a ser de 5 octavos exactamente para que entre perfecto el hueco, el perno, sino la perforación va a ser un poquito más grande. Y ese poquito más grande es un 16avo de pulgada o 2 milímetros en conversión. Aunque la conversión real es un poco menos exacta, pero en lo que es 2 milímetros, pero puedes considerar 2 milímetros, ¿no? O un 16avo de pulgada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varias perforaciones? O como acá te dice, una cadena de perforaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Para una cadena de perforaciones en cualquier línea diagonal o zigzag, el ancho neto se obtendrá deduciendo del ancho bruto la suma de las dimensiones de los diámetros de las perforaciones o ranuras, según se indica en esta sección.
de todas las perforaciones en una cadena y agregando para cada cambio del zigzag de la cadena la cantidad S cuadrado entre 4G, donde G es la distancia transversal centro a centro o gramil entre las líneas de conectores y S es la distancia longitudinal centro a centro de dos perforaciones consecutivas, o también llamado paso, ¿no? Esto puede parecer muy entreverado, pero en un momento lo vamos a ver con un ejemplo, o acá abajo están los gráficos también, ¿no? ¿Qué quiere decir lo anterior? Que por ejemplo acá tenemos unos elementos con varias perforaciones. Entonces, aquí tenemos la distancia S, que se ve de esta manera, y la distancia G, que se ve de esta manera. Ahora, con la fórmula, con el dato mencionado, que es conocido como la fórmula de Cochrane, utiliza toda esta fórmula y se obtiene lo que es el ancho neto, ¿no? Esto lo vamos a ver en un momento con un ejemplo. Ahora, siguiendo con los criterios, tenemos que para ángulos o perfiles L, la separación de las perforaciones en alas opuestas será la suma de las distancias medidas desde el respaldo del ángulo menos el espesor. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestros perfiles L. Ahora por acá tenemos el perno, ¿no? Y por lo mismo acá hay un hueco, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Para ángulos, la separación de las perforaciones en alas opuestas adyacentes será la suma de la distancia medida desde el respaldo del ángulo, o sea, desde el respaldo del ángulo, desde acá, menos el espesor. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? La separación de las perforaciones en alas opuestas adyacentes. Quiere decir, acá tenemos dos alas adyacentes. Suponiendo que se va a unir de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que nos dice la suma de la distancia medida desde el respaldo del ángulo menos el espesor. O sea, esto de acá va a ser nuestra medida, ¿no? Porque este es el respaldo del ángulo menos el espesor. Y el espesor es esto mismo, ¿no? O sea, solamente vamos a considerar esta distancia. Igual para el otro ángulo, esta distancia. Para secciones tubulares ranuradas soldadas a una plancha gusset, el área neta AN es el área de la sección transversal menos el producto del espesor y el ancho total del material que es removido para hacer la ranura. ¿Qué es una plancha gusset? Es una plancha o una platina metálica que se pone con la finalidad de unir los elementos, ¿no? Una plancha gusset puede ser así, y acá tenemos nuestro perfil metálico. ¿Por qué no se considera, por qué, por ejemplo, se usa para unir dos elementos así, iguales? La pregunta puede ser, ¿por qué no se deja todo un elemento completo? Porque es posible que en la otra dirección también se dé igual. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en las zonas de Ariosto, ¿no? De estructuras metálicas. Entonces, para estos casos se necesitaría esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que sería que el área neta sería la misma área, pero se le retira lo que es el área de la plancha, ¿no? Por ejemplo, este perfil que nos dice perfil tubular sería el perfil tubo. Ahora, la plancha viene a ser así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se retira estas áreas, ¿no? Nada más. Aproximadamente, ¿qué puedes considerar? El ancho por el espesor mejor dicho, el producto de los dos espesores, ¿no? El espesor de la plancha con el espesor del perfil tubular, ¿no?
similar a como si fuera un cuadrado, ¿no? Y lo multiplicas por 2. Es una aproximación, una buena aproximación, una aproximación que yo consideraría, ¿no? Si tú quieres puedes ser mucho más exacto y hacerlo milimétricamente, de repente dibujarlo en AutoCAD, etcétera, pero ya es a gusto de cada uno, ¿no? Nosotros sabemos que somos ingenieros y que los ingenieros trabajamos muchas veces con aproximaciones. Claro, no van a ser aproximaciones en las que vamos a decir, ya 120 toneladas lo voy a aproximar a 100 toneladas. No, pero son aproximaciones mínimas, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál va a ser la diferencia entre áreas? Casi milímetros cuadrados, que es una nada, ¿no? Entonces, se puede considerar ahí, bueno, en mi caso yo lo consideraría como un cuadrado, ¿no? Multiplicando ambos espesores. Bueno, otro criterio más es que no se considera el metal de la soldadura en la determinación del área neta a través de soldadura de tapón o ranura. En este caso te dicen, bueno, algo que es lógico, ¿no? Que la soldadura no se considera en lo que es el área neta. Y para secciones sin perforaciones, el área neta es igual al área bruta, ¿no? Si no hay hueco, entonces va a ser lo mismo, ¿no? Y también que cuando existan, esa es una recomendación que se consideraba mucho antes, pero ahora ya no tanto, algunas bibliografías, pero siempre es bueno considerarla, ¿no? Que nos dicen que cuando existan perforaciones se consideran que un área neta nunca debe ser superior al 85% del área total de la sección. Es decir, que si tenemos una perforación, el área neta va a ser menor o igual al 85% del área bruta. Ahora acá tenemos lo que es la definición de las cadenas críticas, que es lo que hemos mencionado. ¿Qué es una cadena crítica? Una cadena crítica es la forma probable en la que pueda fallar el elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que, por ejemplo, se someta a tracción o a corte, este elemento va a fallar rompiéndose esta zona. Se rompe esto y toda esta zona se suelta, ¿no? Uno va para allá, el otro va para allá y se suelta, ¿no? O en este caso también, así, ¿no? Esto se suelta y el otro se suelta, ¿no? O en este caso, tercer caso, igual, ¿no? Se suelta todo esto, ¿no? Uno va para allá y el otro elemento va para allá. Ahora, tenemos la situación más común, ya que nosotros hacemos que sea simétrico para tener menos problemas a la hora de diseñar. Entonces la forma más común es hacerlo simétrico, que es lo que nos dice que la sección crítica o la cadena crítica va a ser, en este caso, el área neta o el espesor neto va a ser WG, que es el espesor bruto, y le vamos a restar 2 veces el diámetro, ¿no? El diámetro del hueco. Ahora, este diámetro es el diámetro del perno más un 16avo de pulgada, que es la holgura, ¿no? Que se tiene. Generalizando, se tendría esta fórmula, ¿no? Que es el ancho bruto menos el número de n, que es el número de huecos, por el diámetro de la perforación, ¿no? Ahora, el caso B y C es cuando se tienen alternados los huecos. ¿Qué es lo que se tiene? Primero se tiene que hacer un estudio de cada uno de las formas de falla que van a haber. Una va a ser así, completamente recta, que se sigue el mismo procedimiento anterior, solamente va a ser, por ejemplo en este caso, el ancho bruto, se le reduce lo que es la perforación, nada más. O el segundo caso, que es usando lo que hemos comentado antes, ¿no? Que se usa la fórmula de constraint. ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos que igual disminuir los diámetros de las perforaciones, pero ya que no va a ser recto, va a tener esta cierta inclinación. Entonces vamos a tener que usar esta fórmula, ¿no? Que tiene que ver con las propiedades geométricas. Ahora,
Uno de repente puede decir, ya está bien, me queda claro, pero puede ser que la cadena crítica no sea así, si no sea así. Está bien, no hay ningún problema. Tú haces el mismo estudio, la misma, sigue los mismos criterios, calculas el ancho neto nuevo y lo compares este ancho neto con el otro ancho neto y con el ancho neto de acá. Tienes que comparar y el menor de todos los anchos netos, ese va a ser el que vas a usar. Ahora también puedes decir, yo creo que va a fallar así. También es posible, pero lo tienes que considerar en las posibilidades, está bien si tú lo quieres considerar, pero igual tú tienes que compararlo con los otros dos. Y tú vas a ver siempre que los casos B y C son los casos que siempre van a ocurrir. Uno de los dos. Entonces, como que ya es un poco innecesario, ¿no? Si tú gustas, puedes hacer tu hoja de cálculo, tu MATCAT y programarlo. Los infinitos casos que se van a dar. Porque nosotros sabemos que van a haber puntos, pueden darse infinitos casos de falla. Y siempre van a resultar estos dos como los principales, ¿no? Ahora, en el caso uno tú puedes decir, ah, ya, pero mi sección crítica también puede ir así, mi cadena crítica también, y puede seguir los mismos procedimientos para calcular todo, no hay ningún problema. Incluso puedes decir que va a ser así, ya, si tú gustas puedes hacerlo, puedes hacer 1000 operaciones, 1000 intentos, pero siempre los comparas y ahí es el menor, ¿no? Que ya empíricamente se demuestra que son estos tres, ¿no? Los principales. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo se desarrollaría esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de este ejemplo que es muy común, ¿no? Tratando de resolver, ¿no? De resolver lo que hemos visto hace un momento. Aquí en el MATCAD tenemos lo que es el diámetro del perno, nos dicen que va a ser de 3/4, el espesor de la plancha, que va a ser de 3/8, la longitud X, que es 5 centímetros, y la longitud Y, que va a ser 10 centímetros. Ahora la longitud W tenemos que va a ser 5 centímetros. Nosotros tenemos, por ejemplo, ponemos de lo que hemos visto antes, sabemos que S es la separación horizontal. Entonces le vamos a poner S, va a ser lo mismo que le hemos puesto a W, que va a ser 5 centímetros. Ahora, acá una facilidad que nos da el MATCAD es que podemos combinar lo que es distintas unidades, ¿no? Frente a lo que comúnmente nosotros solemos desarrollar. Ahora, tenemos que entender que en los planos ya no vamos a poder mezclar en distintas unidades. En los planos siempre es recomendable que trabajemos o con unidades en pulgadas o con unidades en milímetros. No habría ningún problema si trabajamos con milímetros o con pulgadas, pero tenemos que ser claros siempre y utilizar una misma unidad o una misma lógica para que los planos se vean ordenados. Ahora, también tenemos la medida G, que es el valor de Y, que es 10 centímetros en este caso. Y ahora calculamos, por ejemplo, la cadena ABDE. ABDE. En este caso, ¿cómo calcularíamos? Calcularíamos que el W o el ancho efectivo, o el ancho neto, mejor dicho, W sub n le vamos a poner. W sub n va a ser igual a X más Y más X, que es el ancho bruto. Bueno, acá podemos poner antes la medida del ancho bruto. La medida del ancho bruto va a ser
x más y más x, que nos sale 20 centímetros. Y ahora calculamos lo que es el ancho neto, que va a ser igual al ancho bruto. Le disminuimos, en este caso, dos perforaciones que van a ser dos huecos por, consideramos el diámetro del perno, que es 3/4 de pulgada, y a esto le sumamos lo que es la holgura, que dijimos que era 1/16 de pulgada. Como son dos huecos, se va multiplicado por 2. Y a esto le sumamos una vez, que es todo este elemento, ¿no? Todo este elemento, que va a ser S cuadrado entre 4 por G. Y eso nos da 16.5 centímetros. No, bueno, 16.5 centímetros. Y ahora para la cadena HF, que ya es mucho más sencillo, ¿no? Acá le vamos a poner N2, acá le ponemos N1. Para el caso neto 2, va a ser igual a todo el ancho bruto y le restamos solamente una perforación, ¿no? Que viene a ser 3/4 de pulgada, que es el diámetro del perno, y a esto le sumamos lo que es 1/16 de pulgada, que es la holgura. Nada más. Y calculamos y nos sale que más crítico va a ser el primer caso, ¿no? Primer caso, que es inclinado. O sea, si va a fallar de esta manera. Y ahora también se puede considerar el otro caso, no hay ningún problema, por ejemplo, ABDFG. Pero nosotros sabemos que en ABDFG, entre estos dos la distancia va a ser, la distancia vertical entre estos dos puntos va a ser 0. Y la distancia vertical la ponemos como G. Ahora, si le agregáramos un elemento más a esto, que sería bajo 0, sabemos que todo número entre 0 tiende al infinito. Entonces, esto se podría decir que tiende al infinito y va a ser muy grande. Entonces, no va a fallar claramente por ese lado, ¿no? Ya, entonces ese sería el ejemplo más práctico que podríamos ver para lo que es el ejemplo de ancho neto y área efectiva, ¿no? Bueno, este es el ancho neto, y el área efectiva claramente solamente lo multiplicamos por el espesor, ¿no? Ahora, algo adicional que siempre debemos de comprobar es lo del 85%, ¿no? Que comentábamos. Entonces, tenemos, considerando el 85%, podemos poner un WN3, va a ser igual al 85% de WG. Y eso va a ser igual a 17 centímetros. Entonces, el menor de los tres sigue siendo esto. Entonces, nos quedamos con esta cadena crítica. Comprobado. En el caso de que la cadena crítica saliera 17.2, tendríamos que considerar el 85%, que sería 17. Continuamos con el diseño de elementos de atracción. Algo que es límite de esbeltez. ¿Qué es el límite de esbeltez? El límite de esbeltez nos indica de hasta cuándo podemos realizar este diseño, ¿no? Que el límite de esbeltez, acá nos dice, no existe límite de esbeltez para miembros en tracción. Que esto es lógico, pues, ¿no? Porque la esbeltez solamente se da compresión y flexión.
Pero para miembros diseñados a tracción, la razón de esbeltez es preferible que no exceda de 300. ¿Esto por qué? Porque los ensayos, las pruebas, todo lo empírico que se tiene, se ha hecho con elementos en razón de esbeltez menor a 300. O sea, como es una zona no estudiada el resto, 301, 302, 302.5, etcétera, puede ser posible, no se sabe porque no se ha estudiado, pero tal vez no, de que no se cumpla exactamente lo que está estipulado en la norma, ¿no? En la norma ISC 360. Ahora, ¿podemos usar para elementos mayores a 300? Sí, no habría ningún problema, porque esto es una sugerencia solamente. Entonces está bien. Ahora, para calcular propiamente la tracción resistente del elemento, nosotros siempre vamos a considerarlo, de acuerdo con lo estudiado en el RFD, es que vamos a multiplicarlo por un factor de seguridad, un factor de reducción T, phi sub T, que quiere decir phi de tracción, la tracción nominal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos dos casos. Se van a presentar dos casos para la tracción, dos casos de falla. El primer caso de falla es cuando fluye en tracción en la sección bruta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el elemento va a fluir, o mejor dicho, la sección bruta, la sección principal. Y tenemos acá, por eso es que acá tenemos F sub Y. ¿Qué quiere decir F sub Y? El subíndice Y quiere decir yielding, que quiere decir fluencia en inglés. Entonces, es cuando la sección bruta fluye. Y para el segundo caso que tenemos es cuando se genera la rotura o la ruptura en tracción en la sección neta. Ahora, cuando hay rotura es el esfuerzo último. Por eso acá tenemos el F sub U de la sección neta. Ahora, acá vemos que hay una gran diferencia entre los dos factores de phi. Hay una gran diferencia. 0.9 para la fluencia y 0.75 para la rotura. Ahora, si nosotros recordamos nuestra gráfica es así, ¿no? Nuestra gráfica. Acá falla y acá está fluyendo. Acá está en modo elástico, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros acá hay muchos estudios en esta zona, ¿no? Para la fluencia. Hay muchos estudios. Entonces, como hay muchas investigaciones, este valor de phi sub t es más cercano al número 1 que el valor de acá, 0.75. Ya que las investigaciones acá son menores, se tienen menos certezas, además de que al ser falla es un poco menos seguro. Entonces, se tienen menos certezas que en la zona de fluencia. Es por eso que este valor de acá es mucho más cercano a 1. También lo hemos visto en lo que es en la parte del RFD. Hemos explicado que cuando más cercano a 1 es porque se tienen más certezas sobre el comportamiento del elemento. Ahora, en la gráfica de acá abajo podemos ver que la sección total o el área bruta se considera que fluye, y la sección neta, que es la sección donde va a estar las perforaciones, donde van a estar las uniones, se considera que va a fallar por rotura. ¿Esto por qué? Porque nosotros sabemos que la sección bruta es muy larga y la sección neta es muy corta, porque esto se da solamente en la zona de conectores. En cambio, eso se da a lo largo de casi todo el elemento. Entonces, nosotros sabemos que para la fluencia, esfuerzos de formaciones, sabemos que las deformaciones, por lo mismo de la relación entre deformaciones, sabemos que mientras más largo sea el elemento,
las deformaciones van a ser mayores. Entonces es más probable que esta zona falle por fluencia, y al ser esto una zona muy corta, significa que se va a deformar muy poco y va a ser mucho más rápido que llegue al momento de rotura. Entonces es por eso que acá se considera el esfuerzo último, ¿no? Por eso que en la zona de las perforaciones, en la zona de las uniones, esfuerzo último. En el resto de elementos se considera fluencia, ¿no? Vamos a hacer con el ejemplo anterior que hemos visto, vamos a verificar cómo es que se va a comportar, ¿no? Si va a fluir, si va a fallar por fluencia o va a fallar por rotura. Ahora, para nosotros es más lógico pensar de que vaya a fallar por rotura, pero puede darse el caso de que no, de que en realidad falle por fluencia, ¿no? Vamos a verlo en el ejemplo. Ahora, este es el ejemplo que hemos visto antes, y acá tenemos las relaciones de los esfuerzos, F sub Y y F sub U. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que vamos a tener un valor de phi sub 1 y un valor de phi sub 2. Por aquí podemos colocarlo si deseamos. Phi sub de 1, que va a ser 0.9, que va a ser para el FY. Y para el segundo caso le ponemos un phi sub de 2, que va a ser 0.75. Ahora, calculamos, ¿no? Para el caso de fluencia, consideramos un P sub R1, que va a ser el phi sub de 1, lo vamos a multiplicar por el esfuerzo de fluencia, que es F sub Y, y eso lo multiplicamos por el área bruta. Ahora, el área bruta, ¿cómo la calculamos en este caso? El área bruta la calculamos como el ancho bruto, que hace W sub G, por el espesor de la plancha, no, que es T. Calculamos si nos va a dar en toneladas, nos da 43 toneladas, ¿no? Ahora obtenemos el segundo caso, ¿no? Que va a ser similar, pero va a ser por rotura. Consideramos PR sub 2, consideramos el phi sub T2. Ahora acá calculamos el FU, y acá calculamos el ancho neto, ¿no? Ahora, ¿cuál de los anchos netos que hemos calculado antes? El menor, ¿no? Que es el número 1. Y obtenemos 48 toneladas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad de nuestra columna? Bueno, de nuestro elemento de tracción, que puede ser cualquier elemento X. ¿Cuál va a ser? Va a ser el menor, ¿no? Consideramos la capacidad de nuestro elemento, va a ser el menor de los dos, ¿no? PR va a ser igual a el menor, ¿no? O de frente le ponemos PR1, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro elemento va a fallar antes por fluencia que por rotura. Uno podría pensar que va a fallar primero por rotura, sobre todo ahora considerando más que está multiplicado por 0.75, pero no, acá calculamos que va a fluir antes que va a fallar, ¿no? Que va a fallar por rotura. Entonces vemos acá que siempre es necesario considerar ambos casos, ambos elementos, para ver cómo es que se va a comportar, ¿no?